En esta oportunidad, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José María Arguedas les da la más cordial bienvenida a esta primera ponencia magistral en el marco de las actividades académicas por el 21º aniversario institucional de la UNAJMA. Es un honor contar con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes comparten con nuestra comunidad académica sus conocimientos y experiencias en diversas áreas del saber. El tema que hoy nos convoca es de gran interés en el ámbito científico y tecnológico: nanoantenas plasmónicas para biosensado y monitoreo electrofisiológico. Para abordar esta temática, tenemos el privilegio de contar con la doctora Úrsula Salazar Roguero, docente e investigadora de la Universidad Estadual de Campinas, UNICAMP, una de las instituciones más prestigiosas de Brasil y Latinoamérica. La doctora Úrsula Salazar Roguero es una reconocida especialista en el campo de la nanotecnología y la bioingeniería, con una destacada trayectoria en investigación aplicada a la salud y a la detección biomédica mediante el uso de materiales avanzados y sistemas ópticos desde el país de Brasil. Para dar inicio, le cederé la palabra a la doctora Úrsula. Al finalizar la ponencia, no olviden de registrarse, ya que el certificado será otorgado de manera gratuita. Le cedo la palabra, doctora Úrsula. Muchas gracias, Miqueas. Buenas noches con todos. Bueno, buenas tardes. Allá todavía es de tarde, aquí ya es de noche. En primer lugar, quería agradecerles la invitación. Me deja muy contenta poder participar de este mes de aniversario de la Universidad Nacional José María Arguedas. Y también me hace muy feliz poder compartir con ustedes la investigación que estoy haciendo fuera de Perú, pero también voy a mostrar un poco de lo que hacía cuando todavía estaba en Perú. Y completamente abierto a sus preguntas. Les voy a dejar también mi correo si quieren hacerme una pregunta después, tanto técnica como también a nivel de proceso, si alguien quiere hacer un doctorado fuera, en Brasil o en algún otro lugar, en fin, o quiere hacer alguna colaboración a partir de lo que voy a explicar hoy. Estoy completamente abierta a su comunicación. Voy a compartir la pantalla. A ver aquí, compartir pantalla y me avisan si pueden verlo. Sí se visualiza, doctora. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como les decía, aquí está mi correo, urrollero@unicam.br, mi correo institucional para cualquier comunicación. Bueno, entonces el día de hoy les voy a mostrar el proceso de investigación y los resultados que obtuve en mi doctorado basado en nanoantenas plasmónicas para el biosensado y el monitoreo electrofisiológico. Este es un resumen de los temas que voy a tratar. Primero un contexto, tanto un contexto de la investigadora, en este caso yo, mi histórico, y también el contexto en el cual se desarrolló este trabajo de doctorado. Luego vamos a hablar un poco de fundamento teórico. No, la intención no es profundizar mucho, porque inclusive somos de áreas similares, pero no completamente iguales. Entonces la idea es que tengan una idea general del fundamento teórico y físico en el cual se basó este trabajo. Luego ya pues pasaremos a explicarles cómo se implementaron estas matrices de nanoantenas plasmónicas, tanto en la parte de diseño, en la parte de fabricación y en la parte de medidas. Y luego cómo este dispositivo basado en nanoantenas fue utilizado para dos aplicaciones. La primera es el biosensado, biosensing, y la segunda es el monitoreo electrofisiológico.
Biosensing o biosensado básicamente es detectar una cierta molécula en una muestra biológica. Por ejemplo, detectar el virus del coronavirus, del COVID-19, el coronavirus, en una muestra de saliva. Eso es biosensing, detectar una cierta molécula. Y el monitoreo electrofisiológico es monitorear o grabar, registrar la actividad eléctrica de células, como las células del corazón, por ejemplo, con un electrocardiograma, o la actividad cerebral, etcétera. Luego, pues vamos a resumir cuáles fueron los logros de este trabajo y también cuáles son las perspectivas para el futuro. Y preparé también una sección extra de tecnologías asistivas, que era el área en el que yo me desarrollaba cuando estaba en Perú. Y pues les voy a mostrar lo que fue mi primera investigación en el pregrado, que luego se convirtió en una startup y que me dio bastante, con el cual aprendí mucho y me dio bastante experiencia. Entonces, bueno, comenzamos con el contexto. Les voy a hablar un poco de mí. Bueno, como ya fui presentada, mi nombre es Úrsula Salazar Rollero. Soy peruana de Chiclayo, la tierra del Papa. Estudié, me formé en el pregrado, bueno, el colegio, el pregrado en Perú, pero ya hace 9 años que estoy en Brasil. De esos, bueno, hace 9 años que salí de Perú, la verdad. De esos 9 años, 8 años en Brasil y un año en España. En Brasil, pues vine a hacer la maestría, luego me quedé para hacer el doctorado y dentro del doctorado hice un año fuera de lo que se llama pasantía o estancia doctoral en España. En Brasil estoy en Campinas, como pueden ver aquí en el mapa, el sudeste de Brasil, en el estado de Sao Paulo, una ciudad que se llama Campinas, en la UNICAM, que es la Universidad Estadual o Estatal de Campinas. Y en España estuve en el norte, en una región llamada País Vasco, en el Centro de Investigación Nanogune. Bueno, mis líneas de investigación son, en primer lugar, biofotónica, que ya les voy a explicar en más detalle de qué se trata. Y dentro de biofotónica, básicamente trabajo con, voy a cambiar aquí para puntero láser, creo que queda mejor. Sí. Dentro de biofotónica trabajo específicamente con nanoplasmónica y biosensores fotónicos. Ya les voy a explicar a detalle qué significan estas palabras. También trabajé con tecnologías asistivas, que también les voy a mostrar un poco, y también con antenas basadas en grafeno. Este es mi grupo de investigación en España. Bueno, un poco de mi historia. Hice mi carrera de ingeniería de telecomunicaciones en Perú, en dos universidades, en la UNI y en UPC, en Lima, ambas. En la UNI estuve del 2007 al 2010 y en la UPC del 2010 al 2012. Luego trabajé en Telefónica del 2012 al 2016. Telefónica tiene varias áreas, tal vez la más conocida es el área residencial, ¿no? Donde los clientes somos todos nosotros, pero también tiene un área empresarial. Entonces yo estaba en esa área, en ese sector. Atendía inicialmente a pequeñas y medianas empresas en el área de TI, básicamente, diseñando sus redes, el ancho de banda, el medio que era mejor para ellos. Esto tal vez ustedes estén más familiarizados, ¿no? Radio, fibra o cobre, las centrales telefónicas, en fin, redes empresariales para pequeñas y medianas empresas. Eso hasta el 2014. Y de 2014 al 16 ya me fui a otra área que es el área de grandes empresas. Entonces ya se atendían empresas grandes y ministerios, ese tipo de cosas. Pero ahí ya me fui al área de soluciones digitales de educación y salud. Siempre, como ustedes van a ver a lo largo de mi presentación, me ha gustado aplicar los conocimientos de ingeniería, en mi caso ingeniería de telecomunicaciones, electrónica o física, al área de medicina, biología, ciencias de la vida. Entonces por eso me pasé a esta área, que era una área nueva en la empresa,
Y bueno, en el área de soluciones digitales de salud, básicamente trabajábamos con gestión de imágenes médicas, o sea, que las imágenes médicas de rayos X, tomografía, resonancia se almacenaran en un data center y que puedan ser accesadas desde cualquier parte del Perú o del mundo. Y también con telemedicina, que claro, ahora ya son términos bastante conocidos, pero bueno, en esa época eran áreas nuevas en el país. En paralelo, entre el 2014 y el 2016, fundé una startup que se llamaba OChat, y estaba basada en tecnologías asistivas. Tecnologías asistivas conocido como tecnologías para personas con discapacidad, pero la verdad es que serían unas tecnologías inclusivas para que cualquier persona pueda utilizar. Surgió a partir de mi proyecto de tesis del pregrado y pues poco a poco se fue mejorando, ganamos ciertos financiamientos y pues decidimos emprender en esta startup. Luego del 2016, bueno, ya en el 2016 me vine a Brasil a estudiar la maestría en el área de fotónica integrada. Para los que no conocen, fotónica integrada podemos entenderlo haciendo una analogía con electrónica. O sea, electrónica usa básicamente corrientes eléctricas y pues tenemos los cables de cobre, pero también tenemos los circuitos impresos, ¿correcto? Donde hay estas líneas de cobre por donde pasa la corriente y se activan controladores, chips, etc. De manera similar está la fotónica integrada. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No estoy viendo la pantalla del chat, pero sí estoy escuchando algún sonido. Parece que no. Ah, creo que aquí hay un chat. Hola, estoy transcribiendo esta llamada. Ah, vale, es un tema de automático. Ok, entonces, pues fotónica integrada. Fotónica es algo así como la electrónica, solo que en lugar de usar electrones, o sea, en lugar de usar corriente eléctrica, usamos luz. Y es un gran desafío poder guiar la luz. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, un foco, pues la luz es divergente, ¿no? La luz se expande por todo el ambiente. Entonces, justamente fotónica integrada trata de dispositivos o circuitos impresos, digamos, una analogía de circuitos impresos que puedan confinar la luz y guiarla para hacer ciertas aplicaciones. Una forma muy común es usando fibras ópticas, pero esto no es fotónica integrada, pero es una forma de entender de qué se trata este guiamiento de luz, sí, guiamiento de luz. Entonces, bueno, mi maestría fue en esa área, pero era aplicada, o sea, se habían desarrollado unos biosensores fotónicos aquí en mi grupo de investigación, pues yo trabajé en el área de fotónica integrada para poder alimentar simultáneamente todos estos biosensores y tener un diagnóstico múltiple, o sea, poder, a partir de, por ejemplo, una muestra de sangre, detectar diferentes, como hacemos ahora en los laboratorios, ¿no? Detectar hemoglobina, fierro, glucosa, etcétera, varias cosas a partir de una sola muestra. Entonces, más o menos en esa línea fue mi maestría. Luego, como les dije, me quedé para hacer el doctorado y ahí ya trabajé en el área de biosensores fotónicos, que es básicamente usar estos circuitos impresos que les digo, donde pasa la luz, pero lo más común de fotónica es su aplicación en comunicaciones. Por ejemplo, en el Internet, con la fibra óptica, se transmite mucho volumen de información a partir de de multiplexar la luz, etcétera. En este caso, se usa la luz en estos circuitos impresos, pero lo que se suele hacer es, por ejemplo, colocar una muestra biológica, como por ejemplo, ya les decía, la sangre, saliva, etcétera, sudor, y se ve cómo es que la presencia de estas muestras biológicas altera las propiedades de la luz. Entonces, analizando cómo es que estas propiedades de la luz se alteran, yo puedo determinar, en esta muestra hay, no sé, coronavirus, hay el virus del COVID-19. Y en esta concentración baja, que significa que está en una etapa precoz, una etapa temprana de la enfermedad, o está en una concentración alta, entonces ya está en el punto
crítico de la enfermedad, por ejemplo. Es ese tipo de dispositivos o de aplicaciones está dentro del área de biosensores fotónicos. En mi caso particular trabajaba en el área de desarrollar sensores para detectar cáncer de mama, cáncer de próstata y una proteína del corazón, no recuerdo, troponina, que nos permite determinar o evaluar si una persona va a sufrir un infarto antes de que lo sufra, claro. Bueno, entonces en la mitad del doctorado hice lo que aquí en Brasil se llama doctorado sándwich bueno, fuera se llama estancia doctoral o pasantía. Y bueno, doctorado sándwich es una buena definición porque está en el medio del doctorado. O sea, por ejemplo, yo que estoy haciéndolo que estuve haciendo el doctorado en Brasil, hago una cierta cantidad de años aquí, luego un tiempo fuera y luego vuelvo y termino aquí. Entonces, esa es la definición del doctorado sándwich o estancia doctoral, que como les decía, le hice en España, específicamente en el tema de nanofabricación. eh, para desarrollar estos dispositivos que trabajan con luz se necesitan dimensiones muy, muy pequeñas. Entonces, estos dispositivos se fabrican en laboratorios especializados, con equipos muy caros y con instalaciones muy sofisticadas, con luz controlada, temperatura controlada, humedad controlada, etc. Y estos tipos de laboratorios en el hemisferio sur, que yo sepa, solo los tenemos en Brasil y en Australia, porque, como les digo, son laboratorios muy caros tanto de implementar como de mantener. Entonces, podría yo haber hecho mis dispositivos, los dispositivos del doctorado, aquí en Brasil. Pero si se dan cuenta, en esos años estábamos en un gran problema a nivel mundial, que era la pandemia. Entonces, pues habían suspendido varias actividades presenciales, entre ellas ir al laboratorio. Digamos que lo que ocurrió en mi caso es que como la pandemia empezó en Asia, luego se fue a Europa y luego vino a América, pues cuando yo tenía que fabricar mis dispositivos, aquí en América estaba todo cerrado. Pero en Europa ya se empezaban a abrir los laboratorios. Bueno, en Asia, en Europa ya se empezaban a abrir los laboratorios, ya había vacuna, etcétera. Entonces, pues fui allá y en esa estancia doctoral me enfoqué en fabricar los dispositivos de mi doctorado. Y bueno, ya en 2023 volví a Brasil y terminé mi tesis, perdón, terminé mi doctorado y sustenté mi tesis en el área de nanoantenas plasmónicas este año, en abril de este año. Que eso es un poco mi historia académica. Y bueno, para redondear esto, quería mostrarles un video de mi laboratorio aquí en Unicamp. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Computación, se llama FEX. Y dentro de esta facultad estoy en el grupo de investigación, el laboratorio de electromagnetismo aplicado y computacional. Entonces, este es un video de presentación de este laboratorio. Este laboratorio es liderado por el profesor Hugo Hernández Figueroa, que también es peruano, ya tiene unos 30 años aquí, pero bueno, es peruano. Y entonces hay un video así de presentación que les quiero mostrar y pues vamos a ver si pueden escuchar.
Bueno, disculpe que está en portugués, pero creo que con los subtítulos da para entender en líneas generales lo que hacemos en el laboratorio. Hay dos grandes grupos. O sea, en general trabajamos con electromagnetismo, pero hay dos grandes grupos, los que trabajan con radiofrecuencia y los que trabajan con óptica, o sea, frecuencias más bajas y frecuencias más altas. Yo estoy particularmente en el grupo de fotónica o de óptica, entonces trabajo con luz. Pero bueno, en líneas generales, este es el laboratorio donde me formé a nivel de posgrado y donde estoy haciendo ahora mi investigación postdoctoral. Bueno, entonces ahora sí pasemos más al proyecto, dejemos de hablar un poco de mí y hablemos del trabajo de doctorado. Este trabajo se desarrolló en la intersección de dos áreas, la nanotecnología y las ciencias de la vida. La nanotecnología, tal vez es un término que ya han escuchado, ya es un área emergente, pero que está avanzando a pasos agigantados. Consiste en desarrollar materiales y dispositivos y manipularlos a escala nanométrica, entre unos 10 y 100 nanómetros. ¿Qué significa esta escala de 100 a 10 nanómetros? Estamos hablando de que si cogemos un cabello humano, el diámetro de este cabello humano, que es muy fino, y lo dividimos 10.000 veces, estamos más o menos en una escala parecida con la escala nanométrica. O sea, estamos hablando de dimensiones muy, 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 pero muy pequeñas. ¿Y por qué es relevante trabajar con estas dimensiones? Dos motivos en particular. El primero es que las propiedades de los materiales cambian en escalas nanométricas. Por ejemplo, para hablar de un material en específico,
pero con muchos materiales sucede. El oro, si tenemos lingotes de oro, tiene unas ciertas propiedades, pero si tenemos nanopartículas de oro, que es justamente el material que yo utilicé para este trabajo, las propiedades físicas y químicas del oro cambian completamente. ¿Y cuál es la otra ventaja de usar esos materiales en estas escalas tan pequeñas, 10.000 veces menores que el diámetro de un cabello humano? Es que podemos interactuar, digamos, de igual a igual en términos de tamaño con diferentes agentes biológicos. ¿A qué me refiero con eso? Moléculas, por ejemplo, la molécula del azúcar, la molécula del ADN, con los virus, y por ahí va. Todos estos, digamos, microorganismos están en la escala a la cual, la misma escala de las nanoestructuras. Y en esas nanoestructuras, pues tenemos una cierta variedad. Tal vez los más comunes son los quantum dots, que tal vez han escuchado hablar de ellos, las nanoesferas de oro, los nanotubos de carbono, también muy utilizados. Entonces, eso por el lado de nanotecnología. Ahora vamos por el lado de ciencias de la vida. ¿Qué son las ciencias de la vida? Básicamente las ciencias de la salud, biología, química, eh, medicina en general. Entonces, en qué áreas está participando la nanotecnología con mucho éxito además? En primer lugar, tenemos research, que es investigación, investigación pura y dura. ¿Qué quiere decir esto? Investigar cómo funciona, por ejemplo, las células, cuáles son los componentes químicos o moleculares alrededor de las células o de ciertos órganos o de tejidos. Investigación pura y dura, como les decía. Luego tenemos drug delivery. ¿Qué es drug delivery? La entrega de fármacos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que se entregan fármacos? Bueno. ¿Qué pasa actualmente? Cuando nosotros tomamos una pastilla, la digerimos, luego los componentes de esa pastilla son, digamos, transportados a todo nuestro cuerpo a través de nuestra sangre, nuestro sistema circulatorio. Y es por eso que tenemos efectos adversos, porque sí, esta droga o este fármaco llega, por ejemplo, al corazón, que es donde quiero que llegue, pero también afecta al hígado, o llega a los pulmones, o llega al cerebro, pero también afecta a los riñones y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que nos permiten las nanopartículas o la nanotecnología? Poder encapsular el fármaco, inyectarlo, por ejemplo, en nuestra vena, en el sistema circulatorio. Esta nanopartícula que ha encapsulado el fármaco tiene un tratamiento químico que va a permitir que la nanopartícula circule por nuestro cuerpo, pero se adhiera específicamente a lo que se llama molécula albo o objetivo o células objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a adherir a las células de, por ejemplo, del páncreas o del hígado, y ahí va a soltar el fármaco. Entonces, este fármaco va a actuar específicamente en la región en la que debe actuar, sin generar efectos adversos en otros órganos. Entonces, esto es una área muy interesante en la cual la nanotecnología está aportando muchos beneficios. Luego tenemos, por ejemplo, medicina personalizada, que es básicamente un fármaco, por ejemplo, me puede hacer bien a mí, pero no le va a hacer bien a mi hermana o a mi vecina. Entonces lo que se hace es como un modelo de mi sistema. Por ejemplo, si va a ser, si es un fármaco para mis pulmones, pues se hace un modelo de mis pulmones, de cómo trabajan mis pulmones, digamos en un chip o algo parecido, en una plataforma. Se hace ahí los experimentos, se ve que el fármaco funciona, entonces me lo pueden dar. Si no funciona, no me lo dan. ¿Cómo se hace actualmente? Pues lamentablemente, bueno, hay una serie de protocolos donde se ve que, ok, este fármaco funciona para el 99% de las personas, por decir algo, y pues me lo dan. Y si no me cae bien, pues se suspende ese tratamiento y uso otro fármaco. Entonces, justamente para evitar estos trastornos, estos problemas en los tratamientos, pues se está haciendo este tipo de lo que se llama medicina personalizada, y pues la nanotecnología ayuda a desarrollar estos modelos, por ejemplo, como yo les decía, de pulmones en un chip.
Otra área de las ciencias de la vida, el tratamiento de enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho porque ya se ha hecho la prueba en personas, ya se está haciendo clínicamente, que son, por ejemplo, las nanopartículas. ¿Qué es lo que hacen las nanopartículas? Concentran campo alrededor de ellas. En otras palabras, permiten calentar regiones muy específicas, regiones muy pequeñitas. Entonces, si yo, de nuevo, en el ejemplo, inyecto las nanopartículas en mis venas o en un paciente, y estas están tratadas químicamente para adherirse a células cancerígenas del páncreas, y les digo específicamente de este órgano porque es donde ya se ha hecho la prueba. Entonces, estas nanopartículas están adheridas a las células del páncreas, pero específicamente a las células cancerígenas. Entonces, yo desde afuera irradio la región de este órgano con una luz. La luz va a penetrar nuestros huesos y nuestros tejidos, porque la luz atraviesa estas estructuras y va a llegar hasta la nanopartícula y la va a calentar. Y la nanopartícula que está pegada a la célula cancerígena la va a quemar y la va a destruir. Y luego las nanopartículas son desechadas a través de la orina. El punto es que es una técnica muy precisa, que en este caso en particular, mejor que la quimioterapia o que la radioterapia. Y pues básicamente la luz que está afuera irradiando las nanopartículas no genera ningún daño en los tejidos del paciente. Y tampoco es que, pero voy a sentir que está quemando. No, no se siente. Es una región muy pequeñita de nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso es otra aplicación de la nanotecnología en ciencias de la vida. Otra área es plataformas de diagnóstico, que es básicamente los sensores. Lo que les decía, por ejemplo, del coronavirus. Ah, eh, Básicamente nosotros hemos visto más las pruebas químicas, ¿no? Que se hace una reacción química y se ve si está o no está presente el virus. Pero hay otras plataformas que utilizan luz y nos permiten detectar lo que les explicaba, por ejemplo, al inicio de mi doctorado, que trabajaba con plataformas fotónicas, plataformas que usan luz para detectar cáncer de próstata o cáncer de mama o la troponina para ver si hay riesgo de infarto, por ejemplo. También son áreas donde interviene la nanotecnología. ¿Y cuál es la ventaja comparado con los métodos, por ejemplo, químicos? Es que la nanotecnología nos permite detectar concentraciones muy bajas de estas moléculas. Entonces, si yo detecto concentraciones muy bajas, puedo detectar la enfermedad en etapas tempranas y por lo tanto tratarla adecuadamente. En cambio, los otros métodos, como por ejemplo los métodos químicos, también pueden detectarlo, pero concentraciones más altas, por lo cual el tratamiento se va a hacer en una etapa más avanzada de la enfermedad. Bueno, entonces, este trabajo en particular, proyecto de tesis, se enfocó en estas dos áreas, en research, que es la investigación, investigar cómo funcionan las células, y en diagnósticos médicos, detectar cierta molécula en el cuerpo. Ya les adelanto que lo que yo quería detectar era cortisol. Cortisol es una hormona considerada la hormona del estrés. Cuando tenemos picos de estrés, pues tenemos mucha liberación de cortisol. Bueno, entonces esto es en líneas generales el contexto en el cual está enmarcado este trabajo. Ahora, ¿cuál fue la motivación del proyecto? Bueno, entender cómo funciona el cerebro humano es uno de los grandes desafíos de la comunidad científica. De la misma forma, el corazón, pero ya el corazón hace unas décadas que ha sido bastante estudiado. Se conocen muchos mecanismos del corazón. Hay algunos que todavía no han sido completamente entendidos o modelados, pero hay un gran avance. Y en el cerebro no, el cerebro es un órgano súper complejo y podemos decir que todavía es un misterio. Hay muchas cosas que se conocen, pero aún hay una gran parte que no se conoce. Y esto no solo abordado por grupos científicos, sino también por empresas privadas. Por ejemplo, Paradromics, o tal vez la más popular sea
Neuralink. Neuralink es del mismo propietario de Starlink, entonces les debe sonar. Eh, es una compañía de el controversial multimillonario Elon Musk. ¿Y qué es lo que está buscando Neuralink, Paradromics y esas empresas que están trabajando en esta línea? Desarrollar interfaces cerebro-computador. ¿Qué es una interfase cerebro-computador? Es un sistema que nos permite controlar el computador o una computadora, una tablet, un celular, a partir de las señales de nuestro cerebro, las señales neuronales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente se coloca un implante en el cerebro, o sea, se hace una operación en la que se coloca el implante y se hace la adquisición de estas señales, se envían por un cable a una unidad de procesamiento externo, ahí se procesan y pues ya una vez procesadas, pues controlamos a partir de esas señales, por ejemplo, mover el mouse en un computador, por decir una cosa, hay muchas aplicaciones. Ahora, ¿qué se suele utilizar actualmente en este tipo de sistemas? Lo que se llama Microelectrode Array o matrices de microelectrodos, que es básicamente, como se ve aquí, una matriz con varios, como agujas metálicas, que son las que están en contacto con las neuronas y las que van a adquirir la señal que las neuronas generan. Esto es lo que se llama gold standard, o sea, el estándar por excelencia que se utiliza actualmente en esta área. Sin embargo, a pesar de ser el gold standard o el estándar por excelencia, tiene algunas desventajas. Por ejemplo, se necesita de una operación quirúrgica, de un implante. El implante se coloca a partir de una operación quirúrgica. Y eso, pues, es bastante invasivo. Se abre el cráneo, se coloca el implante, luego se cierra. Por ser altamente invasivo, se genera una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. No siempre el cuerpo reacciona adecuadamente. ¿Qué otra desventaja tenemos? Que se necesita una conexión cableada, como les decía. Hay un cable aquí que sale de la matriz de electrodos y va a una unidad de procesamiento externo. Y por otro lado, en el afán de detectar o conseguir leer cada vez regiones más pequeñas del cerebro, ¿por qué más pequeñas? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Nosotros, como yo le decía, se ha estudiado el cerebro, pero todavía es un misterio. ¿Qué es lo que sabemos? Por ejemplo, que ciertas regiones del cerebro son encargadas de ciertas actividades. Por ejemplo, la vista se procesa en la región occipital. Perfecto. O para mover la mano izquierda utilizamos el lado derecho del cerebro y viceversa. Para mover la mano derecha, el lado izquierdo del cerebro. Por ejemplo, hay un asunto muy importante, muy interesante. La lengua que se aprende de bebé, de niño, se almacena, digamos, o se procesa en un lado del cerebro, que ahora no recuerdo exactamente cuál es, en una región. Pero la que aprendemos de adultos está en otra región del cerebro. Entonces, han habido casos de accidentes cerebrovasculares o de derrames cerebrales o algo por el estilo que han afectado una región del cerebro, una región donde se almacena, donde se procesa la lengua materna. Entonces, esta persona ya no sabe hablar su lengua materna, pero sí consigue comunicarse en su segunda lengua, en la lengua que aprendió de adulto. Por ejemplo, en mi caso, mi lengua materna es español, ¿no? El castellano que aprendí en Perú. Y ya de adulta, una vez que vine a Brasil, aprendí portugués. Entonces, si yo fuera esta persona, eh, después del accidente, sabría hablar portugués, pero no sabría más hablar español. Entonces, es un asunto así muy interesante que muchos científicos están intentando estudiar, entender, etcétera. Entonces, en esa línea, siempre los científicos, o en este caso las personas que están, los investigadores que están desarrollando este sistema, quieren llegar a regiones más pequeñas del cerebro para saber exactamente, para controlar funciones específicas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos entonces matrices muy pequeñas, pero matrices muy pequeñas y a la vez densas, que tengan muchos electrodos, que yo pueda tener mucha información en una región muy pequeñita. Y eso lo que va a hacer es elevar la complejidad de los circuitos. Y eso, como estamos hablando de circuitos eléctricos, va a aumentar el ruido, la distorsión,
la atenuación, entonces la señal cada vez va a ser más degradada. Entonces, con este contexto que les comentaba de los órganos y de las desventajas del modelo actual, pues nuestra motivación era desarrollar nuevas herramientas para estudiar estos órganos complejos, pero a nivel celular y subcelular. O sea, ver de qué otra forma podemos estudiar, por ejemplo, el cerebro o el corazón a niveles muy pequeños, que es lo que queremos, regiones muy pequeñas, con otro método, otro tipo de método. Y ahí pues pensamos en las ondas ópticas, o sea, dejar de usar las matrices de microelectrodos y empezar a usar sondas ópticas basadas en una antena. ¿Qué significa sondas ópticas? Dispositivos que utilicen luz. Y pues aquí tenemos varias ventajas comparado con este gold standard. La primera, las nanoantenas usan luz en lugar de la corriente eléctrica que usan los microelectrodos. ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite soluciones wireless o inalámbricas sin cables. ¿Por qué? Porque la luz puede penetrar nuestros huesos, penetrar nuestros tejidos y llegar hasta un órgano específico. Cosa que no hace la corriente eléctrica, ¿no? La corriente, para eso necesitaríamos lo que vimos en el slide anterior, en la diapositiva anterior, un implante y colocar el dispositivo exactamente encima del órgano. Entonces, eso es una gran ventaja porque nos permite desarrollar sistemas menos invasivos. En segundo lugar, tenemos la resolución temporal. ¿Qué es la resolución temporal? La luz es lo más rápido que existe en el universo. Entonces, los fotones, que son las partículas de la luz, viajan a velocidades mucho más altas que los electrones, que son las partículas de la corriente eléctrica. Entonces, en el caso de tener fenómenos biológicos ultra rápidos, con los fotones, o sea, con la luz, vamos a poder monitorearlos. A diferencia de con los electrones, que como son más lentos, digamos, se les va a pasar el tren, no van a ver ese fenómeno biológico. En tercer lugar, eso lo que les acabo de decir es la resolución temporal. En tercer lugar, tenemos la resolución espacial, que ya les venía hablando un poco en la diapositiva anterior. ¿Qué es la resolución espacial? Conseguir estudiar regiones muy específicas del cerebro. Del cerebro, por decir un ejemplo, puede ser del corazón, de diversos órganos. Pero entonces la resolución espacial nos permite estudiar regiones muy pequeñas. ¿Y por qué las nanoantenas tienen una mayor resolución que los microelectrodos? Porque en la misma área donde caben miles de microelectrodos, caben millones de nanoantenas. Entonces, justamente aprovechando esta escala nanométrica podemos estudiar inclusive una célula en particular o un grupo muy pequeño de células en lugar de una región gigante del cerebro. Y finalmente, pero no menos importante, las nanoantenas también nos permiten detectar moléculas alrededor del órgano o de la célula que estamos monitoreando. O sea, si estamos estudiando, por ejemplo, el cerebro y estamos monitoreando la actividad eléctrica de las neuronas, podemos a la vez, con las mismas nanoantenas, detectar, por ejemplo, dopamina. Dopamina es la hormona de la felicidad, ¿no? Ya cuando hacemos ejercicio, estamos felices, liberamos más. Bueno, es un neurotransmisor, perdón. Entonces, las nanoantenas también nos permiten monitorear si esta dopamina está aumentando o está disminuyendo, que es una funcionalidad que los microelectrodos no tienen. Entonces, tenemos bastantes ventajas en el caso de que las nanoantenas funcionen para estas aplicaciones, que ya les adelanto, funcionó. Si no, no estaría ahora hablándoles de esto. Bueno, entonces en ese sentido, los objetivos planteados fueron los siguientes. El objetivo general era desarrollar una matriz de nanoantenas que nos permitan hacer dos aplicaciones. Biosensing, es decir, detectar una cierta molécula en un ambiente, por ejemplo, lo que les decía la dopamina, y a la vez monitorear la actividad eléctrica de células, por ejemplo, de las neuronas. Es un ejemplo. Y para conseguir este objetivo general, pues tenemos 5 objetivos específicos. El primero, diseñar estas nanoantenas para que funcionen en... Este es un término muy técnico para que funcionen en la primera ventana del infrarrojo cercano.
Muy técnico, pero en líneas generales es la banda que nos permite penetrar el cuerpo humano. Porque, por ejemplo, si tenemos luz roja, esta luz de los láseres, si nosotros ponemos nuestra mano, pues bloqueamos la luz, ¿cierto? No, no llega a ultrapasar. Entonces necesitamos trabajar en una frecuencia específica, que es el infrarrojo cercano, para poder llevar a cabo esta aplicación, ¿no? Como segundo objetivo específico, pues era fabricar estas nanoantenas que fueron diseñadas en el paso anterior, luego caracterizarlas, es decir, ver que efectivamente funcionen como han sido diseñadas. También otro objetivo muy importante y que creo que es muy relevante para la gente que hace investigación actualmente, principalmente ahora, que es establecer colaboraciones con otros laboratorios. O sea, la multidisciplinaridad ahora es muy necesaria para generar o para desarrollar proyectos realmente útiles para la sociedad. Entonces yo, formada en ingeniería de telecomunicaciones y con conocimientos de electromagnetismo, de fotónica, también llevé cursos de ingeniería biomédica, pero sola no iba a poder con todo esto. Entonces, claramente tuvimos que establecer colaboraciones, parcerías con otros laboratorios, tanto de fuera de Brasil como aquí de Brasil, para poder hacer los experimentos, interpretar los datos, y pues, nunca funciona de primera, ver qué mejoras se tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, también el otro objetivo importante era poder implementar un setup. Un setup es un sistema de medida donde integráramos diferentes técnicas, ópticas, eléctricas, químicas y biológicas. Y claro, para eso era importante, pues entonces el paso anterior, que era establecer estas colaboraciones. Bueno, entonces eso es un poco del contexto del trabajo. Ahora les voy a hablar un poco, les voy a dar un poco de fundamento teórico. Como les decía, no, la idea no es profundizar mucho, pero sí que se lleven a casa la idea general de los principios físicos que se utilizaron en este trabajo. Entonces, el primero es fotónica y biofotónica. ¿Qué es fotónica? Es la ciencia que estudia y usa la luz en sus dos naturalezas. La luz ha sido modelada de dos formas. Inicialmente por Maxwell, que los chicos de ingeniería tal vez conozcan las ecuaciones de Maxwell, modeló la luz como una onda electromagnética. Pero después vino el gran Einstein y dijo, bueno, pero la luz también puede ser considerada como un conjunto de partículas que se llaman fotones. Entonces, y los dos están correctos, solo que uno es el modelo clásico, modelar la luz como una onda electromagnética, y el otro es el modelo cuántico o moderno, que es modelar la luz como un conjunto de partículas llamadas fotones. Y bueno, entonces esa es la fotónica, estudiar la luz en sus dos naturalezas, pero además desarrollar aplicaciones con la luz. Estas aplicaciones pueden envolver o involucrar generar la luz, por ejemplo, desarrollar láseres, manipular la luz, por ejemplo, sensores, o detectar la luz. Bueno, hay gente que trabaja con desarrollando detectores de luz cada vez más sensibles, etc. Y bueno, lo clásico que se estudia en fotónica pues es el espectro electromagnético, que ustedes ya deben haber escuchado un poco hablar de esto, que tenemos desde las ondas de radio, la luz visible, que es la que nuestros ojos pueden, las células de nuestros ojos son sensibles a esta parte del espectro, entonces podemos ver los diferentes colores de la luz. Y luego tenemos los rayos X, los rayos gamma, etc. En óptica, en fotónica, estudiamos más o menos esta línea, desde el infrarrojo, el visible y ultravioleta, más o menos ahí. Ahora, ¿qué es la biofotónica? Pues la biofotónica es un área interdisciplinar que usa la fotónica para estudiar y manipular sistemas biológicos. Como les decía, ¿no? A mí siempre me gustó mucho el tema de aplicar conceptos de ingeniería, de física en áreas biológicas. Entonces, en el caso de biofotónica es utilizar los conceptos y las aplicaciones de fotónica para las ciencias de la salud o las ciencias de la vida. Y ahí tenemos una infinidad de aplicaciones como imágenes médicas, como las que estamos viendo aquí. Bueno, estas son imágenes de células. Sensing, que es
lo que yo les venía hablando, ¿no? Plataformas para detectar una determinada enfermedad. Y terapia, por ejemplo, la que les comentaba del páncreas, ¿no? Del cáncer de páncreas con esta nanopartícula que se fija a las células cancerígenas y pues básicamente con la luz la podemos quemar desde fuera del cuerpo. Entonces, pues, las aplicaciones son varias y cada vez son más. Entonces, esto en líneas generales, ¿dónde estamos localizados a nivel de área, ¿no? De línea de investigación fotónica y biofotónica? Luego, pues tenemos plasmónica. Plasmónica ya estamos un poco más, estamos profundizando un poquito más en el área de fotónica. Plasmónica es un fenómeno óptico que nos permite, o por qué es importante la plasmónica en este trabajo, nos permite confinar la luz en regiones muy, muy pequeñas, en regiones nanométricas. Hasta antes de la plasmónica no era posible concentrar la luz en regiones muy pequeñas. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la fibra. La fibra óptica es un guía de luz. Podemos concentrarla y transportarla. Pero hay un límite. Esa fibra tiene hasta cierto diámetro. Si nosotros queremos ir a diámetros menores, más pequeños, no podemos. La luz se va a escapar por las paredes de la fibra. Entonces, esto es lo que se llama límite de difracción. Pero con la plasmónica, esto se acabó. Conseguimos confinar la luz a escalas muy pequeñas. Básicamente, como por la interacción de la luz con los electrones de ciertos materiales. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos una nanopartícula, que es esta bolita aquí celeste, esta nanopartícula vamos a decir que es de oro. Puede ser de diferentes metales. ¿Qué pasa con los metales? Los metales son conductores eléctricos. ¿Y por qué son conductores eléctricos? Porque tienen electrones libres en su superficie. Entonces, cuando esos electrones viajan en la superficie de los conductores, se genera la corriente eléctrica. Por eso es que los metales son buenos conductores. Entonces, ¿qué pasa cuando a una nanopartícula metálica le irradio luz? Una luz adecuada. Pues básicamente va a excitar estos electrones de su superficie y va a hacerlos oscilar. Y van a oscilar en esta interfase metal de la nanopartícula y aire. Y van a oscilar, oscilar, oscilar. Y eso lo que va a hacer, o sea, esto se llama nubes de electrones. Y lo que va a hacer, pues básicamente generar una gran concentración de campo eléctrico alrededor de la nanopartícula. Justamente lo que les decía, confinar luz o radiación electromagnética en regiones muy, muy pequeñas. Entonces, la plasmónica nos mostró que sí era posible confinar luz en regiones muy, muy pequeñas. Y eso se llama el fenómeno LSPR, Localized Surface Plasmon Resonance, o sea, resonancia plasmónica de superficie localizada. Y me dirán, ¿y para qué quiero yo concentrar luz en regiones tan pequeñas? Pues básicamente para sensar. Por ejemplo, si aquí, estas son nanopartículas, estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, y aquí alrededor tenemos neuronas, no sé, estamos ahí en el cerebro, en medio del cerebro, neuronas, en el ejemplo que les decía, y hay dopamina alrededor, ¿no? En esas primeras diapositivas yo le decía, las nanopartículas están en la misma escala de diversas moléculas. Entonces, esa es nuestra ventaja. Si tenemos aquí dopamina, ¿qué va a pasar? Eso va a cambiar las propiedades de este campo que está aquí alrededor de la nanopartícula. Entonces, cuando yo consiga detectar, leer esta luz, voy a indirectamente traer información de esa dopamina. Por poner un ejemplo, puede ser otra cosa, puede ser que la neurona está excitada, entonces cuando yo colecte esta luz, voy a medir indirectamente la actividad eléctrica de esa neurona. O sea, básicamente lo que me está permitiendo este fenómeno llamado plasmónica es poder medir lo que pasa aquí, en regiones muy pequeñas alrededor de la nanopartícula. Y esto pasa en diferentes tipos de metales, que son llamados metales nobles, como el oro, la plata, el cobre, la platina.
En aplicaciones biomédicas generalmente usamos oro porque es un material biocompatible. O sea, es un material que no genera reacción, el cuerpo humano no genera reacciones con el oro. Y bueno, hasta ahora yo les he hablado de esto que les hablaba es nanopartícula, le he hablado de plasmónica, estas son llamadas nanopartículas plasmónicas. Pero el título del trabajo son nanoantenas. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Básicamente es lo mismo. La nanopartícula plasmónica describe el fenómeno físico. Y la nanoantena óptica, o el nombre nanoantena óptica, es básicamente hacer un símil con las ya famosas antenas. Las antenas que están, por ejemplo, en el techo de las casas, ¿no? Las antenas de celular. ¿De qué consisten esas antenas? Básicamente son conductores, son metal, por donde pasa corriente y esa corriente es irradiada al medio ambiente. Y en esa radiación lleva información. Por ejemplo, si estamos hablando de celulares, las comunicaciones que tenemos en una llamada de celular, ¿no? Eso va por las antenas al espacio libre y ahí mi celular detecta esta radiación y yo respondo a la llamada y va viajando esta información, ¿correcto? En el caso de las nanopartículas, funcionan de manera similar, solo que en lugar de pasarles corriente, lo que yo les paso es luz. Y es por eso que son ópticas. Son antenas ópticas. Entonces, en lugar de pasarles corriente, yo les paso luz. Ellas van a concentrar la luz, como les mostré aquí, van a concentrar la luz. Solo que esta luz no se queda confinada ahí para siempre. Después, esta radiación o esta luz es irradiada al medio ambiente, que es lo que yo les decía. Cuando yo mido esta radiación, tengo información de lo que está pasando alrededor. Entonces, es un funcionamiento similar a la nanoantena. Le irradio luz, esta nanopartícula la concentra y luego la irradia al medio exterior, pero conteniendo información relevante del medio que le rodea. Entonces, básicamente por eso, óptica porque usa luz, antena porque se comporta parecido a una antena y bueno, nano por el tema del tamaño. ¿Ok? Entonces, una nanopartícula plasmónica, o cuando ustedes vean nanopartícula plasmónica o nanoantena óptica, es básicamente lo mismo. Y pues tenemos varios formatos. Yo les he explicado en el formato de esfera, de nanosfera, pero también podemos trabajar con nanopilares, nanodiscos, nanotriángulos, nanoestrellas, y por ahí va. Y cada uno tiene una respuesta óptica específica y es apropiado para una aplicación específica. Estas nanoantenas, entonces, necesitan ser fabricadas. Y eso también es un tema relevante porque hay muchos conceptos que habían sido desarrollados ya hace un tiempo, pero era difícil probarlo experimentalmente porque no teníamos las técnicas necesarias para fabricar estas nanopartículas. Y bueno, ya ahora, pues como les contaba, en estos laboratorios súper especializados ya es posible fabricar estructuras muy, muy pequeñas. Y en líneas generales tenemos dos tipos de abordaje para fabricación, el llamado top-down y el bottom-up. El top-down, que significaría de arriba a abajo, y el bottom-up de dentro para afuera o de pequeño a grande. El top-down básicamente consiste en coger un material e ir fragmentándolo en partes más pequeñas hasta llegar al formato de la nanoestructura. Y el bottom-up es al contrario. Empiezo a juntar átomos, moléculas, clusters y llego al formato que, que yo quiero. En este trabajo usamos el top-down porque es un proceso más preciso. Yo puedo controlar que sea un disco, exactamente un disco, puedo controlar que tenga un diámetro de 200 nano, puedo controlar que formar una matriz ordenada, a diferencia del bottom-up, que es un proceso más barato y más rápido, pero como ustedes pueden ver aquí, las matrices no son ordenadas y los formatos tampoco se controlan mucho. Entonces, pues nosotros utilizamos este abordaje y bueno, usamos las técnicas comunes de este abordaje, que es litografía, deposición de filmes finos y lift-off. No voy a entrar a detalle, pero litografía sería como sacar una copia, hacemos el modelo de los discos en un AutoCAD, en un modelo 3D.
pues usamos un equipo que transfiera este patrón a un sustrato. La deposición de filmes finos es, en este caso, oro. Entonces depositamos oro, pero capas muy finas, porque estamos hablando de nanoestructuras, ¿no? Entonces necesitamos que sea muy, muy fina. Y finalmente el lift-off consiste en retirar el oro, por ejemplo, de las regiones donde no queremos que esté y formar el formato que queremos. En este caso, pues eran rectángulos, ¿no? Eran como paralelepípedos, entonces en estas regiones se retira el oro. Eso se llama lift-off. Entonces, son los tres procesos básicos que se utilizan en este abordaje top-down de nanofabricación y es en lo que yo estuve trabajando ese año que estuve en España haciendo la estancia doctoral. Bueno, una vez que los fabricamos, pues ya les he contado entonces un poco de lo más general a lo más particular. La biofotónica, la aplicación que sería la biofotónica, el fenómeno físico que es la plasmónica, cómo fabricar las nanopartículas y ahora cómo las voy a usar. Ya sé de qué se trata, ya las fabriqué, ahora cómo las voy a usar. Las voy a usar para dos cosas, biosensing, que es biosensado, y monitoreo eléctrico. ¿Qué es el biosensado? Como les había adelantado, es detectar una cierta molécula en una muestra biológica. Entonces, por ejemplo, tenemos una gota de sangre, mi nanodisco, es tratado químicamente para que dentro de esa gota de sangre donde tengo una infinidad de moléculas, tengo glóbulos blancos, glóbulos rojos, glucosa, etcétera, yo chape exactamente la molécula que quiero. Por ejemplo, en este caso hay unos virus ahí. Entonces, una vez que ya lo capturé, hago pasar luz por estos nanodiscos y analizo cómo es que esa luz se comporta frente a estos nanodiscos. Entonces, hago una comparación. Este es mi resultado. Este es mi luz versus la longitud de onda. O sea, es el espectro de la luz. Es un poquito más técnico, pero los chicos de ingeniería van a entender. Entonces, estoy viendo el espectro de la luz que está pasando por estas nanoantenas. Cuando no hay virus detectados, pues tendremos la curva roja. Cuando hay un virus detectado, tendremos la curva verde. Si tenemos dos virus detectados o capturados, tenemos la curva azul. Y si tenemos los tres capturados, tenemos la curva amarilla. Esto es un ejemplo, ¿no? No es exactamente un virus o dos virus, o sea, es una cantidad mayor. Pero entonces, analizando este espectro, yo puedo decir, este paciente del cual he extraído esta muestra tiene esta enfermedad en nivel avanzado o en nivel intermedio o está empezando o simplemente no lo tiene, está sano, a partir del análisis de este espectro. ¿Ok? Eso es biosensing o biosensado. Ahora, la segunda aplicación es el monitoreo electrofisiológico, que es básicamente registrar la actividad eléctrica generada por células. O sea, como tal vez lo que ustedes tengan más conocimiento, que hayan visto, es el ECG o el EKG, que es el electrocardiograma. Se ponen unos chupones en el pecho y pues se obtiene la señal del corazón. Entonces, ya a partir de ahí se puede ver si, por ejemplo, tenemos arritmias o alguna patología. Otra conocida también es el EEG, que es electroencefalograma. Son como unos cascos que se ponen con unos electrodos y se ven las señales de las células, bueno, el cerebro y las neuronas. Estas son técnicas superficiales y donde se obtiene digamos, una vista general del órgano. Ahora, lo que nosotros queremos con las nanopartículas es la misma cosa, monitorear la actividad eléctrica, pero a niveles mucho más precisos. Ya no el órgano entero, sino un área muy específica del cerebro, del corazón, etc. Aquí les voy a mostrar un video, otro video. Este es de un proyecto que se llama Nanoneuro. Es un proyecto que se desarrolla todavía
en una colaboración de la Universidad de Columbia en Estados Unidos con diversos centros de investigación del País Vasco. Entonces yo en ese año que estuve allá, pues colaboré con ellos. Estuve un tiempo con este grupo de investigación porque pues, mi proyecto no es exactamente igual al de ellos, pero está muy relacionado. Entonces, este video es bastante ilustrativo para mostrar lo que es el monitoreo electrofisiológico. Pues voy a poner aquí para que lo puedan escuchar. Solo un segundo. El número de El número de neuronas en nuestro cerebro es comparable a la cantidad. Perdón, perdón. El número de neuronas en nuestro cerebro es comparable a la cantidad de estrellas que vemos en una noche oscura y despejada. Y las conexiones entre estas neuronas son aproximadamente 3 veces las conexiones de Internet a nivel global. ¿Pero qué sabemos realmente sobre estas casi infinitas interconexiones en nuestro cerebro? ¿Y tendremos algún día la capacidad de reparar los errores que impiden a nuestro cerebro funcionar de una manera óptima, como ocurre en patologías como el Alzheimer, el infarto cerebral y el Parkinson? Hoy contamos con algunas herramientas para estudiar nuestro cerebro, pero todavía tienen muy baja resolución. La resonancia magnética, por ejemplo, nos permite ver nubes de actividad cerebral, pero no la actividad de neuronas individuales. ¿Cómo podremos entender o intentar curar patologías cerebrales si no logramos ver el funcionamiento interno de nuestro cerebro? Esto es precisamente lo que NanoNeuro busca alcanzar. Imágenes de neuronas individuales en tiempo real y de alta resolución que permitan acceder a las neuronas que necesitan ser reparadas. NanoNeuro tiene como objetivo diseñar 2 tipos de nanopartículas muy pequeñas. Unas son puntos cuánticos usados en televisores QLED, pero aplicadas en este caso para rastrear la actividad neuronal. Las otras son partículas plasmónicas de oro, muy comunes en pruebas de antígenos para COVID-19, utilizadas aquí como lupas que concentran la luz y activan las neuronas calentándolas. Si todo sale según lo planeado, el resultado sería una nueva tecnología segura y completamente inofensiva que permitirá ver el funcionamiento interno del cerebro y activar neuronas específicas usando luz. Esta tecnología también podría tener aplicaciones clínicas que ayuden a reparar el daño cerebral o fortalecer las conexiones neuronales debilitadas. NanoNeuro, creando tecnología para descifrar los secretos de uno de los mayores misterios de la ciencia, el cerebro humano. Ok, entonces, como pueden ver, la idea es colocar nanopartículas en el medio extracelular, pero muy cerca a la célula, muy pegadita, para poder monitorearla. Entonces, aquí les voy a explicar un poco cómo es que se hace cómo es que se usan estas nanopartículas para monitorear la actividad eléctrica de las células, en este caso de las neuronas. Entonces, aquí en este lado esta es la membrana celular. Aquí arriba sería la parte interna de la célula, el medio intracelular, y aquí tendríamos la parte externa o extracelular. Entonces nosotros vamos a colocar aquí una nanopartícula, como ya les dije, son tan pequeñitas que las podemos inyectar en nuestro flujo sanguíneo. Y pues la nanopartícula va a estar aquí, al costado de la neurona. Entonces, cuando desde fuera de nuestro cuerpo la iluminamos con luz, esa nanopartícula va a ser lo que ya les comentaba de plasmónica, confinar la luz y luego irradiarla, y nosotros vamos a medir esa luz irradiada. Entonces, si nosotros analizamos el espectro de esa luz irradiada, vamos a tener más o menos este comportamiento. Y si nosotros analizamos la luz en el tiempo, pues básicamente va a ser casi que una señal constante, porque todo aquí está en reposo, está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si la neurona es estimulada? O sea, por ejemplo, estamos viendo algo y como yo les decía, la visión se procesa en la parte occipital del cerebro. Entonces ahí las neuronas van a empezar a trabajar. Entonces al ser estimuladas, va a activarse un campo eléctrico, va a aparecer un campo eléctrico. Y este campo eléctrico de las neuronas va a alterar
la respuesta óptica de las nanopartículas. Entonces, por poner un ejemplo, si yo irradio con la misma luz que irradié aquí, si yo irradio, ilumino con la misma luz, antes, en reposo, la nanopartícula emitía luz roja, pero ahora, con este campo eléctrico, mi nanopartícula va a emitir luz azul. Es un ejemplo, no es exactamente así, pero en líneas generales decimos que es una analogía, ¿no? Si o sea, en reposo, cuando mi neurona estaba dormida, digamos, mi nanopartícula emite luz roja, pero ahora que mis neuronas están trabajando, mi nanopartícula emite luz azul. Entonces, cuando yo vea el espectro de esta luz que estoy colectando, que estoy capturando, pues el espectro va a ser diferente, está movido un poco para la izquierda. Y esto es lo más importante, cuando yo lo analice en el tiempo, va a dejar de ser una señal constante esta respuesta, sino que va a empezar a moverse. Y esta forma en la que se mueve, que es llamada modulación, va a corresponder al campo eléctrico de la célula. O sea, de forma indirecta, usando la luz, yo irradié la nanopartícula, yo medí la respuesta óptica y la luz se va a comportar cómo se está comportando el campo. Entonces, básicamente estoy midiendo ese campo de forma indirecta y además de indirecta, de forma inalámbrica, porque básicamente estoy usando luz que pasa por mi cuerpo y la luz que sale de mi cuerpo. Entonces, es así como funciona o como usamos las nanopartículas para esta segunda aplicación que es monitoreo electrofisiológico. Ok, entonces ahora sí pasamos rápidamente a cómo fue implementado este proyecto. Tenemos tres etapas. La primera etapa es la de diseño, la segunda es la de fabricación y la tercera es la de caracterización. En el diseño básicamente definimos los materiales que vamos a utilizar, las dimensiones, la geometría de las nanopartículas y para eso usamos software de simulación electromagnética. Después, una vez establecido cuál es el formato y los materiales que se van a utilizar y la respuesta esperada, pues paso a fabricar. Y la fabricación se hace en los lugares que se llaman clean room o salas limpias, que son estos laboratorios súper especializados. Y luego, ya una vez que ya he fabricado, pues lo saco de ese laboratorio, lo llevo a otro laboratorio en el que básicamente voy a medir su respuesta óptica y voy a ver si efectivamente es lo que yo había diseñado. Entonces, en el diseño, pues no voy a entrar, no voy a andar mucho aquí, pero se estableció que sea, perdón, primero se simuló una nanopartícula sola, aislada. Entonces, pues se determinó que sea un disco de oro, que tenga un sustrato de óxido de indio y estaño, encima de un sustrato de vidrio. Se hicieron simulaciones, bueno, se usa titanio para permitir que el oro se adhiera al substrato, porque si no, pues fácilmente durante los experimentos se puede salir. Se hicieron pruebas con diferentes diámetros, diferentes alturas, y se hizo las diferentes simulaciones y se determinó que la mejor configuración para la respuesta que nosotros queríamos era estas dimensiones, 225 nano de diámetro y 45 nano de altura del disco. Y también se analizó qué tanto se concentraba el campo electromagnético alrededor de estos nanodiscos. Estamos viendo que si irradiamos con uno, es la amplitud del campo. Si irradiamos con uno, la nanopartícula lo va a concentrar como si fuera 60. ¿Qué quiere decir esto? Es una analogía, por ejemplo, si tenemos una lupa. Cuando tenemos un día soleado y ponemos un papel, ese papel no se va a quemar. Pero si ponemos una lupa, la lupa va a concentrar la radiación solar y va a hacer que el papel se queme. Entonces es más o menos así como funciona las nanopartículas. Entonces yo concentro tanto que es como si lo tuviera 60 veces amplificado. Luego de esto se hace la simulación del array, de la matriz. Ya no solo un nanodisco solito, sino
una matriz de varios nanodiscos. Y aquí pues lo que se evalúa es el periodo, o sea, la distancia de separación entre estos nanodiscos. Entonces se hicieron pruebas con diferentes distancias y pues se escogieron las tres mejores, que son 400, 500 y 600 nano. Y se hicieron las simulaciones y vemos que aquí el factor es mucho mayor. Si antes yo lo concentraba como si estuviera amplificándolo, ese campo, a 60, ahora lo estoy confinando o lo estoy concentrando casi 3 veces más, 160. O sea que el hecho de que esté en una matriz va a mejorar el desempeño del dispositivo. Luego, pues pasamos a fabricar. La fabricación se hace en las clean room, en las salas limpias. Como pueden ver, entramos completamente cubiertos a estos laboratorios. Eh, Básicamente solo se nos ven los ojos y usamos lentes para evitar que... Esta protección es para evitar nosotros contaminar a los dispositivos, porque como les decía, estamos hablando de dimensiones 10.000 veces menores que las de el cabello humano. Entonces, si nosotros estamos trabajando y se nos cae un cabello, se nos cae una pestaña, una ceja encima del dispositivo, destruimos el dispositivo. Entonces, por eso es que vamos completamente cubiertos, con guantes, con botas, etcétera. La luz, como pueden ver, también es controlada, es luz amarilla, porque hay algunos productos químicos que reaccionan con la luz. Entonces, si es luz blanca, estos reaccionan. Bueno, tenemos una serie de equipos, microscopios, etcétera. Bueno, aquí es una foto mía fuera del laboratorio. Este es el edificio del Centro de Nanociencias, pero este laboratorio está en el sótano, está en el subsuelo y es una estructura separada del edificio, justamente para evitar las vibraciones. Como trabajamos en escalas tan pequeñitas, una pequeña vibración del edificio pues podría alterar nuestro proceso de fabricación. Entonces también ese es un tema importante y por lo cual cuesta tanto eh, un laboratorio de estas características. Es una estructura exclusiva para ello, para ese laboratorio. Bueno, y aquí está el paso a paso. La verdad que no voy a entrar a detalles porque son temas muy técnicos, pero básicamente lo que se tiene al final, esta es una vista lateral, es un substrato con los nanodiscos de oro aquí. Y aquí pues tenemos una foto de los nanodiscos de oro. Esta es una foto hecha con mi celular. Entonces esta es la escala real, es un sustrato de vidrio y aquí vamos a ver apenas un cuadrado. Pero cuando lo llevamos a microscopios especiales, porque son microscopios con una ultra alta resolución, 20.000 veces, o sea, hacemos un super zoom y ya podemos ver los nanodiscos de oro y pues exactamente es el formato que queremos. Aquí está en formato ordenado, matricial, aquí está en un formato aperiódico, porque hicimos diferentes pruebas. Y básicamente en esta matriz de 2 milímetros por 2 milímetros hay más de 11 millones de nanodiscos. Son un montón de nanodiscos y el tiempo de fabricación es más o menos 4 horas. Entonces se suele dejar toda la noche y al día siguiente se recoge y se ve si está todo ok. Y luego, una vez que ya lo fabricamos, pues pasamos a medirlos. Y para medirlos trabajamos en otro laboratorio. Como pueden ver, en este otro laboratorio, pues ya no estamos completamente cubiertos porque el dispositivo ya está fabricado. Entonces, digamos que corre menos riesgo. Ahí quien corre más riesgo somos nosotros, porque como trabajamos con láseres, pues es probable que nos podamos dañar, principalmente cuando estamos implementando el setup, el sistema de medidas queremos alinear todo y ahí a veces no nos damos cuenta y terminamos incidiendo en nuestros ojos. Entonces para eso usamos esos lentes que ven ahí que nos protegen de daños que nos puedan causar los láseres. Entonces, bueno, ese es otro tipo de laboratorio que se hace la caracterización óptica. Entonces, básicamente se pone aquí el substrato, la muestra que hemos fabricado y se ve si funciona como queremos que funcione. Este, por ejemplo, es cuando para la aplicación de biosensado, o sea, para detectar una determinada molécula en una muestra. Y este otro setup es para el caso de las células. Entonces, con este metalcito aquí, excito la célula, excito la neurona o las células del corazón y, y las nanoantenas que están aquí pues van a reaccionar a esa actividad eléctrica de las células. Bueno, estos son los resultados que tuvimos, pues básicamente
fueron matrices diferentes, entonces obtuvimos resultados diferentes y ahí seleccionamos la más adecuada para nuestra aplicación, que es básicamente la que tiene una resonancia un pico más fino, porque nos va a ser más fácil detectar cómo es que esto se altera cuando nuestra muestra biológica cambia. Y luego, pues ya este es un slide, digamos, de resumen de nuestro dispositivo, que va a ser una matriz de nanodiscos de oro por donde pasamos luz y la vamos a usar para dos aplicaciones. Esta primera, que es de biosensado, vamos a poner ahí una gota que contiene cortisol. Cortisol es una hormona de estrés, o sea, una hormona muy relacionada a la salud mental. Entonces, vamos a analizar cómo es que cambia el espectro de esta luz al pasar por los nanodiscos y de acuerdo a esa respuesta vamos a determinar si hay cortisol, si no hay cortisol, si está elevado, si está bajo, etc. Y en la segunda aplicación, usando el mismo dispositivo, en lugar de poner cortisol, vamos a poner unas células del corazón que se llaman cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos, que son células de corazón de ratones, se excitan y van a generar actividad eléctrica, campo eléctrico. Entonces voy a medir la señal, la luz que atraviesa estos discos y pues básicamente voy a ver cómo esa luz se comporta de acuerdo al campo eléctrico. O sea, voy a ver aquí el campo eléctrico, pero a partir de la luz. Y ese es el monitoreo electrofisiológico, esas dos aplicaciones. Entonces, bueno, en la primera aplicación, que es la de biosensing o biosensado, como les decía, decidimos detectar cortisol, que es la hormona de estrés. Es una hormona que nuestro cuerpo la produce naturalmente y que es buena, es la que nos permite todos los días levantarnos a estudiar, a trabajar. Sin embargo, el problema está cuando no está regulada. Cuando no está regulada, pues nos puede llevar a episodios de depresión, por ejemplo, de ansiedad, y además ataca a otros órganos. Ataca casi todos los órganos, ataca al hígado, a los huesos, a los riñones, tiene un efecto en la fertilidad, inmune la respuesta del sistema inmune, perdón, suprime la respuesta del sistema inmune, incrementa la presión, en fin, es una hormona que vale la pena tener controlada, tener vigilada. Entonces, básicamente aquí lo que se hizo fue colocar encima de los discos una molécula que se llama aptámeros y para esto justamente se hicieron las colaboraciones con otros laboratorios, en este caso fue el Instituto de Química de aquí de la UNICAM, que bueno, básicamente ellos hicieron un tratamiento químico encima del disco de oro para que cuando esté en contacto con la molécula de cortisol, la chape, la capture y no la deje salir. Y entonces, cuando nosotros pasemos la luz por ahí, esa luz va a reaccionar de una forma específica, porque ya no es solo el disco, ahora es el disco con el cortisol. Entonces, básicamente lo que se observa es cómo el espectro va cambiando. Entonces, inicialmente es la curva negra cuando no hay cortisol. Luego, cuando ponemos una cierta concentración de cortisol, tenemos la curva naranja. Cuando aumentamos un poco más de cortisol, tenemos la curva amarilla. Aumentamos un poco más, tenemos la curva morada. Y si vemos la curva morada, la verde y la celeste, están todas iguales. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más espacio en el disco para más cortisol. Está completamente lleno de cortisol. Llegó a su nivel máximo. Entonces esto se puede ver también en otra figura, ¿no? Como vemos aquí cómo va aumentando la respuesta y luego ya se satura. Entonces a partir de esta región lineal es donde se determina el desempeño del biosensor. Y llegamos a este valor. Nuestro sensor puede detectar hasta 166.6 nanomol de cortisol. Es un término químico, no lo van a conocer, pero lo que deben saber es que es una cantidad muy pequeña de cortisol que puede detectar nuestro sensor. Entonces es un buen sensor porque permite detectar concentraciones bajas. Ahora, la segunda aplicación es la que les venía explicando sobre monitorear la actividad eléctrica de células. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues necesitamos las células.
y las células se obtuvieron de corazones de ratones. Entonces se utilizaron ratones. Para esto se hizo una colaboración con el Centro de Ingeniería Biomédica, que ya viene trabajando con ratones hace tiempo para sus experimentos. Entonces hay tres etapas, que es la eutanasia o el sacrificio del animal, la remoción del corazón y después ya aislar las células, que son los cardiomiocitos. Y luego pues se fabricó una plataforma para poder ver si efectivamente los cardiomiocitos, las células, están vivas, porque a veces en este proceso pues no se consigue aislar las células correctamente, entonces al final vamos a experimentar y no vemos nada, pero el problema no es el dispositivo, sino el problema es la célula. Entonces, para esto se verificó si efectivamente estaban sanas y sí, por ejemplo, aquí tenemos tres células que están respondiendo al estímulo eléctrico. Entonces, esas son las células del corazón, porque el corazón se contrae para bombear sangre. Entonces, y vemos aquí que hay otras células que no resistieron el proceso, pero ok, con tres células súper bien, o sea, en este ejemplo en particular, súper bien para hacer nuestro experimento. Y bueno, aquí está el setup, este sistema de medición que fue implementado. Básicamente aquí están nuestras células, las células de ratón. No sé si puedo, creo que no es video aquí, pero bueno, aquí están las células del corazón. Y esto de aquí es como si fuera el corazón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pasando luz a través del corazón con diferentes objetos ópticos, pero básicamente pasando luz a través del corazón y midiendo esa luz. Entonces, todo este proceso aquí es un proceso o es un sistema inalámbrico, wireless. Es una forma inalámbrica, completamente óptica, de medir la actividad eléctrica del corazón, sin chupones, sin cables, sin nada. ¿Qué es lo que obtuvimos? Pues monitoreando la luz, vemos que ella no es constante, que básicamente se comporta como el campo eléctrico de las células cardíacas. Esto para el caso de cuando monitoreamos una célula en particular y esto cuando monitoreamos dos células. Entonces podemos ver que es una técnica que cumplió los objetivos, que nos permite monitorear con una alta resolución espacial, porque puedo monitorear una célula solita, no una región, sino una célula solita, y de manera no invasiva, apenas pasando luz por estas células. Entonces, esto es la gran contribución o el aporte de este trabajo. Y además pudimos detectar cortisol. Entonces, son estas dos funcionalidades a partir de un mismo dispositivo. Detecto cortisol, detecto esta hormona del estrés y también detecto la actividad eléctrica de las células con una altísima resolución. Y bueno, para resumir, ¿cuáles fueron nuestros logros? Pues conseguir detectar cortisol con una concentración muy baja, conseguir monitorear de manera inalámbrica las células. Además, fuimos el primer trabajo que ha hecho este experimento con células en un experimento ex vivo. ¿Qué quiere decir un experimento ex vivo? Que se extraen las células de un animal vivo, adulto, y con las células frescas se hace el experimento. Hasta ahora lo que se había hecho eran experimentos in vitro. ¿Qué son in vitro? A partir de células madre o células en estado embrionario, se hace un cultivo celular en un laboratorio por varias semanas para que estas células se especialicen y funcionen como si fueran neuronas, como si fueran células cardíacas, y se hace el experimento con ellas. Entonces, nuestro modelo es más o nuestro experimento es más realista, porque ya es la célula de un animal adulto usado para el experimento. La siguiente etapa sería hacer un experimento in vivo. Entonces, ¿qué es in vivo? Que el experimento se hace con las células de un animal adulto, pero dentro del cuerpo del animal, en lugar de sacarlo del animal. Bueno, otro logro importante es que conseguimos hacer una plataforma con dos funciones, detectar la actividad celular y detectar una molécula en particular, que es el cortisol. Entonces esto nos permite estudios más completos. En lugar de solo detectar una cosa, detectamos dos. Y esta cuarta, que es lo que ya les había comentado, pero quiero hacer mucho énfasis, un logro importante es poder haber establecido colaboraciones multidisciplinares con grupos de investigación
de química, de ingeniería biomédica en Brasil y de nanociencias, de física de materiales en España. Y esas son colaboraciones que se mantienen y que van a continuar para más chicos que vengan después de mí a hacer sus trabajos de investigación y también para mí misma para trabajar otros proyectos relevantes con estos grupos y con otros más. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? Expandir este trabajo para otras células. O sea, hasta ahora hicimos las pruebas con células de corazón de ratones. La idea es también hacer con células del cerebro. Eh, Hacer experimentos in vivo, que ya les decía yo, dentro del cuerpo del animal. Y nuevas aplicaciones, por ejemplo, las interfaces cerebro-computador, que es esto que les comentaba que está haciendo Elon Musk, que es, por ejemplo, aquí es un diagrama muy general, ¿no? Que es pensar en escribir la palabra y escribirla sin tener que teclear, ¿no? Sin tener que usar un teclado. Estas son las interfaces cerebro-computador, o por ejemplo, mover el mouse también. Y otra aplicación sería monitorear órganos, órganos para trasplante. Por ejemplo, estoy transportando un corazón para un trasplante. Podemos usar las nanopartículas para monitorear la actividad eléctrica y el ambiente celular durante este proceso de transporte del órgano. Y como un extra, les quería mostrar rápidamente mi trabajo de investigación en el pregrado, que tiene que ver con tecnologías asistivas, tiene que ver un poco con interfaces cerebro-computador también. Entonces, rápidamente son dos diapositivas. Este trabajo, que luego fue una startup, se llamaba OChat, Haz que tus ojos hablen. Era un sistema de chat, un sistema de mensajería para personas con discapacidad física o limitaciones físicas en los brazos y y en las manos. Entonces, estas personas no podían escribir en un teclado físico. Entonces, lo que hacíamos era utilizar sus guiños. Entonces, aquí vemos tres electrodos que poníamos arriba y abajo del ojo y este aquí en la frente, que era una referencia, y le mostrábamos un teclado virtual en la pantalla. Entonces esta persona guiñaba cada vez que quería una tecla en específico. O sea, había un barrido automático en las teclas y guiñaba para que ese barrido pare y seleccione la tecla que quería. Este era el dispositivo que se desarrolló en mi tesis de grado, de pregrado. Estos cables aquí que ven que están en el rostro de esta persona, pues van aquí en esta tarjeta de circuito impreso y se procesa y luego por este cable se envía a un computador. Y este básicamente es la fuente de alimentación. Nosotros conseguimos financiamiento del Ministerio de Producción para mejorar, para convertir este prototipo en un producto. Y entonces, bueno, trabajando con diseñadores industriales y otros profesionales, pues transformamos esto en esto, que son como unos lentes más o menos, donde todo este procesamiento se hace ahora aquí, dentro de estos lentes. Estos electrodos, estos cables ya no existen porque ahora se hace, los electrodos están embebidos aquí. La aplicación que estaba en una computadora ahora está en una tablet. Y bueno, este era el kit, ¿no? El kit que desarrollamos durante la startup. Y pues con eso ganamos varios premios, ganamos como mejor trabajo de pregrado en un congreso en Colombia. Fuimos ganadores de Startup Tel Aviv en 2016, fuimos a Tel Aviv. Ganamos en el APEC del 2016 también, en la categoría de modelo de negocio más innovador. Y también fuimos uno de los ganadores de Startup Perú Tercera Generación, que es justamente donde conseguimos los fondos para mejorar el prototipo. Entonces aquí estoy yo, antes cuando tenía cabello largo, con mi compañera de tesis y bueno, con todas los reconocimientos que tuvimos, que también es una etapa, así que fue mi inicio en investigación, que fue bastante reconfortante. Y bueno, dicho esto, les agradezco la atención y también le agradezco a todas las agencias de financiamiento, principalmente aquí de Brasil, que han financiado mi doctorado, y también a los centros de investigación con los que hice colaboraciones. Ahora estoy abierta a preguntas, no sé si hay alguna pregunta por ahí, algo que quieran que aclare.
Bueno, veo que no hay ninguna pregunta en el chat y, y también no sé si hay, creo que hay 45, 46 conectados. No veo también que nadie abra su micrófono para hacer alguna consulta, entonces no sé, Miqueas, eh, ¿cómo procedemos? Doctora, buenas tardes. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a la doctora Úrsula por los valiosos conocimientos compartidos, ¿no? Le vamos a recordar que no se olviden de registrarse, ya que el certificado será otorgado de manera gratuita, ¿no? Mañana continuaremos con más ponencias y bueno, buenas noches a todos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctora Úrsula. Por nada, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Si es que no hay ninguna pregunta ahora, porque puede ser un tema bastante nuevo, como les decía, pueden contactarme a mi correo. Y nada, estoy aquí para cualquier consulta o duda que tengan. Que tengan una buena noche, una buena semana de ponencias y un buen mes de aniversario de la universidad. Muchas gracias, doctora.